¿Cuántos de ustedes han hecho vaporización o han hecho el entrenamiento en vaporización? Bueno, yo creo que esto es algo que es mucho más tangible para todos. Nos va a llegar mucho más rápido seguramente esta vaporización. Esta charla la doy libre de sesgo. Yo tengo un contrato activo con Boston Scientific desde hace muchos años para temas de AMS 800, que es el dispositivo, pero no recibo un honorario por esta pequeña conferencia, pero el Departamento de Urología sí lo percibe a través de grants de investigación precisamente para el tema de esfínter urinario artificial en Colombia, un estudio que estamos terminando en este momento. Este es el número de hombres que va a tener HPV a los 50 años y el probable porcentaje de hombres que lo tenga a los 70. Y esto es lo que nosotros buscamos, una técnica reproducible, confiable, predecible, ojalá durable, pero esto es lo que nuestros pacientes realmente quieren, un procedimiento no quirúrgico, ideal con anestesia, con sedación, mínima morbilidad seguramente, mínima cateterización, recuperación rápida, mejoría rápida y significativa, unos resultados que se mantengan en el tiempo, preserven la eyaculación y no tengan riesgo de incontinencia. Y cuando miramos los fármacos, desafortunadamente todos los fármacos tienen eventos adversos, la gran mayoría relacionados con temas sexuales muy importantes. Y ahí es donde aparecen estas técnicas que se llaman las MIST o técnicas de mínima invasión. Y pensamos en para quién eventualmente puede ser esa técnica. Y estas se dividen en dos grupos grandes, técnicas de mínima invasión que hacemos en quirófano, entre las cuales incluyo la vaporización con el green light, que claramente es una técnica de mínima invasión, la incisión transuretral de la próstata y la futura llegada de otra tecnología con agua y chorros de agua, que es la aquaablación. Pero están todas las técnicas que hacemos en los consultorios, colocaciones de stents de uretra, el Urolift, que ya no lo mencionaron, el vapor de agua con Rezum, el vapor de agua por radiofrecuencia convectiva, el etanol que se usaba en el pasado y algunas cosas nuevas que vienen, como los inductores de apoptosis con algunos medicamentos inyectables, de lo cual yo creo que a futuro vamos a ver cosas interesantes. Y la histotripsia con el HIFU, que en cáncer de próstata se ha utilizado por muchos años y claramente se le busca la potencial utilidad en patología benigna. Esto es lo que es el procedimiento. Básicamente lo que hacemos es una consola que tiene un generador y un, digamos, disparador del vapor de agua que consta de 3 botones fundamentales. Un botón que permite inyectar agua a presión, que es el blanco, y sacar la aguja también del dispositivo. El azul que ustedes ven ahí es el botón del disparo de la vaporización, que son 9 segundos por reloj lo que hace ese disparo de la vaporización, y un botón hacia arriba que ustedes ven hacia el dedo índice del cirujano, que básicamente lo que permite es retraer la aguja para poder sacar el dispositivo. Y lo que se hace en el procedimiento, que los que lo hemos hecho nos damos cuenta que realmente es un procedimiento de mínima invasión, que se hace con sedación y que muy pronto migraremos a hacerlo con anestesia local, con sedación por no anestesiólogo, lo cual reducirá los costos. Es medir el tamaño de la próstata en campos endoscópicos de 0.5 centímetros, de medio centímetro, y con eso calculamos los sitios de inyección. Desafortunadamente el video está, digamos, pixelado o está con movimientos cuadro a cuadro, que era lo que Jaime demostraba ahorita. Y ahí se hace la inyección en los lóbulos laterales. Lo ideal es que no se vea pérdida digamos, del vapor, como está ocurriendo en este momento. 9 segundos se demora esa aplicación, se retira la aguja y se hace la aplicación, como vamos a ver en este diagrama, en el adenoma prostático, en la zona de transición y posiblemente en la zona central cuando estemos trabajando el lóbulo medio o el piso de la vejiga. Eso es lo que, digamos, el procedimiento hace, y es interesante ver cómo ya me tocó en un paciente hacer hace poco una cistoscopia después del procedimiento por una hematuria que no tenía y estaba muy bien, y le hicimos el estudio de la hematuria y ver el defecto tan grande que se encuentra en la celda prostática. Es bien llamativo esa situación. Pero miremos un poquito los números, más que esos hallazgos anecdóticos, miremos números. Y este es un estudio que es un estudio comparativo interesante. ¿Por qué? Porque compara el mTOPS que todos conocemos, que es el estudio de la terapia médica, con un brazo de pacientes de todos los estudios de Rezum para ver cómo les va cuando los pacientes son similares, o sea, con todos los defectos que puede tener una comparación como esta, porque no es un experimento clínico, pero concéntrense en la barra azul, que sería el Rezum, en la barra naranja, que sería en ese caso la doxazosina que se utilizó en el mTOPS, en la barra el finasteride, que es la gris, y en la amarilla, que sería la de la terapia combinada. Y miren varias cosas como la progresión clínica
o la progresión en el IPSS. Acuérdense que en el mTOPS la progresión clínica era retención urinaria, infección urinaria, riesgo de cirugía y la progresión en el IPSS. Y fíjense ustedes los números respecto a las monoterapias con terapia alfa-bloqueadora o terapia combinada con finasteride, riesgos de retención urinaria o riesgos de incontinencia prácticamente nulos para la utilización del Rezum. ¿Qué pasa cuando comparamos otras esferas diferentes, como el flujo máximo o específicamente ya el IPSS de Rezum versus doxazoxina, Rezum versus finasteride o Rezum versus la combinación? Fíjense ustedes que con las monoterapias fue mejor y con la combinación por lo menos obtuvo resultados similares en un seguimiento a 4 años. Pero ¿qué pasa con la esfera sexual? Algo que nos interesa a todos mucho, a los hombres, obviamente que no se nos comprometa, pero sobre todo el peso tan importante que ahora le damos al tema de la eyaculación, que ojalá no nos la quiten, que sería lo que uno quisiera. La terapia con vapor tiene un nulo efecto deleterio en esas dos esferas de la función sexual masculina, que es el componente de erección y el componente eyaculatorio, el cual no se ve y que claramente el comportamiento es similar al placebo, no así ni con las monoterapias, ni mucho menos con la terapia combinada. Cuando miramos costo-efectividad, ¿qué es lo que menos sirve, pero que sería lo que está más cerca de este lado, y qué es lo más caro, lo que esté más arriba? Y claramente a largo plazo, claro que esto depende de la perspectiva, como lo miremos, las drogas son lo más caro, y las drogas sobre todo de compuestos no genéricos, que en nuestro medio, por ejemplo, para terapia combinada hay muy pocos, son lo más caro, ¿cierto? Y realmente la mejoría del IPSS es la que eventualmente más impactada se podría ver. ¿Qué pasa con las terapias como el Urolift o el Rezum o el Greenlight, como ustedes lo ven ahí? Seguramente tienen unos costos mucho más altos, con unas mejorías mucho más significativas en el IPSS, pero el Rezum tiene una balanza de esa mejoría que es bastante adecuada, que cuando se compara con la tecnología que estábamos viendo ahorita, el Urolift, los datos en cuanto a costos es muchísimo más alto para el Urolift. Este es el estudio de seguimiento a 5 años. Encontrar experimentos clínicos con seguimiento a 5 años no es fácil, ¿cierto? Y este lo tiene. Tiene un estudio que le dice a uno a 5 años cómo se comporta esta cohorte de 197 hombres con próstatas entre 30 y 80 gramos, con lóbulo medio, aleatorizados al Rezum o a una simulación, estratificados por cada centro y estratificados por el IPSS. Y miren ustedes el comportamiento, digamos, simétrico que tiene ese IPSS. Ojo con una cosa importante en estos slides, y es que ahí estamos viendo en el brazo azul el tratamiento y en el otro estamos viendo los pacientes de placebo que se pasaron al Rezum. Si uno mira la gráfica desprevenidamente dice, son iguales, ¿no? Placebo y no, la gráfica naranja son los pacientes del crossover, o sea, esto es ya como si fuera un brazo abierto el estudio. Acá lo importante es mirar la mejoría que ocurrió en los primeros 3 meses, donde el IPS pasó de más de 22 a menos de 10, y la calidad de vida del IPSS que cayó también de manera dramática. Pero más interesante aún, y los pacientes lo preguntan, es ¿qué pasa a los 5 años? ¿Cuántos me van a tener que volver a operar? ¿Qué van a tener que volver a hacer? La tasa de retratamiento en estos pacientes es cercana al 15%, pero solamente el 4% requirió tratamiento quirúrgico nuevamente a 5 años, un número muy importante a tener en cuenta en esta población. Y los datos de reducción del IPSS, 48% a 5 años, de la calidad de vida, 45% a 5 años, y de la mejoría del flujo máximo a 5 años. El tema de la disfunción eyaculatoria tiene de todo, ¿no? Y tiene de todo por todos lados. Desde el punto de vista social, tiene un componente en nuestro medio muy grande. Las mujeres presionan muchísimo por nuestro medio con el tema de la eyaculación. Son tal vez las que más sufren porque creen que el marido al no eyacular, pues está eyaculando fuera de la casa, o creen que el marido al no eyacular ya no las quiere, ¿cierto? Hay una componente social muy fuerte en nuestro país con ese tema y nadie quiere perder la eyaculación. O sea, si a mí me dan la opción de perderla a los 60 años porque me van a operar la próstata ahora, en a mejor de pronto digo, ok, pero si me dan la opción de no perderla, digo, mucho mejor, ¿cierto? Preferible no perderla. Y a veces hay que sacrificar, y estamos acostumbrados a sacrificar eyaculación por la efectividad del procedimiento. El procedimiento más efectivo, claramente todas las cirugías cavitacionales dentro de la próstata, que quitan mucho tejido, la enucleación con láser, la prostatectomía abierta, la misma RTU, son cirugías que se asocian a más altas tasas de eyaculación retrógrada.
Yo creo que en esto tenemos que ser muy racionales y también pensar un poquito en qué quieren los pacientes al final del día. Y este estudio muestra que por lo menos con el Rezum no se afectan ni la sexualidad desde el punto de vista de eyaculación, ni la sexualidad desde el punto de vista de función eréctil como tal en seguimiento a 5 años y digamos que es como el resumen de lo que eventualmente puede ocurrir. ¿Es el resumen un tratamiento para todos los hombres con HPV? La respuesta es no. Hace poco un colega me dijo, uy, llegó la mejor opción para evitarnos que esos pacientes sangren y hospitalizar pacientes. Yo creo que no. Yo creo que llegó una muy buena alternativa para muchos pacientes, pero no para todos. ¿Y cuáles son esos muchos para mí? Aquellos que tengan síntomas del tracto urinario que claramente quieren optar por una opción de manejo de mínima invasión no quirúrgica, ambulatoria, que tienen que saber que requieren sonda y que tienen que saber que los primeros días a semanas de la cirugía la mejoría no es grande, ¿cierto? No es como cuando hacemos un láser y quitamos la sonda del paciente y dice el chorro me mejoró o una RTU, el chorro me mejoró, acá no pasa eso, ¿cierto? Acá toma más tiempo. Es un procedimiento que se puede hacer con sedación e idealmente migrar a la anestesia local en una sala de procedimientos, lo cual reduce costos, que tiene mínimo impacto sobre la sexualidad e incontinencia, de acuerdo, y el paciente lo debe saber, pero que conozca la necesidad futura de retratamiento, porque apenas tenemos estudios a 5 años, ¿cierto? Y por ahora en próstatas menores de 80 gramos, aunque ya hay estudios en próstatas más grandes, pero en nuestra cohorte, que ojalá el año entrante podamos traer ya datos de la cohorte de Rezum, los pacientes con próstatas más grandes son los que más síntomas irritativos tienen también. Entonces, si yo hago un resumen en una próstata de 100 gramos, es probable que tenga que afrontar síntomas irritativos importantes en esos pacientes. ¿Qué vacíos del conocimiento hay? Eso para los residentes va a ser algo muy bueno porque son fuentes de investigación. ¿Cuál es el comportamiento urodinámico en los pacientes de Rezum? No hay ningún estudio que incluya urodinamia, ¿cierto? Los pacientes los llevaron a Rezum con clínica, ¿cierto? Pero no se hizo ninguna valoración de la obstrucción del tracto urinario. ¿Tiene eso que ver? La eficacia del Rezum se ve comprometida dependiendo de la severidad de la obstrucción del tracto urinario. Yo creo que son vacíos en la literatura que hay que cubrir. Entonces, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en esas dos tecnologías, de la derecha y de la izquierda, y una intermedia que llega a suplir esa necesidad en muchos de nuestros pacientes, que ojalá la podamos implementar en nuestro medio y racionalizar su uso, que es lo que creo que debemos hacer.